Buenas noches, amados, y bienvenidos a una clase más del Ministerio de 2 de Timoteo 3:16, donde les damos la bienvenida al grupo del 2023-24. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7 y con ustedes su maestro Carlos García. Buenas noches, amados hermanos. El Señor bendiga a todos. Hoy vamos a proseguir nuestro estudio de Romanos en el capítulo 7. En este capítulo veremos los siguientes puntos. La analogía de la mujer casada, la relación entre Dios e Israel, sirviendo con un nuevo espíritu, el conocimiento del pecado, la dualidad de la ley. La ley es espiritual y yo soy carnal. La dualidad de Pablo. El pecado que mora en mí. Preso de la ley del pecado y limpios del pecado. Vamos a empezar leyendo Romanos 7, 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El primer tema de la noche, la analogía de la mujer casada. En este capítulo, Pablo comienza haciendo una analogía, o sea, una comparación de semejanza entre dos cosas diferentes. Estas dos cosas son la relación de una mujer casada con su marido y la relación del hombre con respecto a la ley. Hay que aclarar que cada vez que vemos la palabra ley, puede estar refiriéndose a varias cosas diferentes. Aclaremos el uso de la palabra ley. Está la ley de Moisés o ley mosaica, la ley en abstracto, en forma genérica, la ley de Dios, en los versículos 7 al 22 de Romanos, la ley de mi mente, en los versículos 7 al 23, la ley del pecado de mis miembros, en el versículo 23, la ley del pecado y de la muerte, en el versículo 8:2, esa no lo hemos leído aún, y la ley del espíritu de vida en Cristo, en el mismo versículo de capítulo 8:2. Esperamos hayan leído la referencia bíblica para comprender mejor cada una. Cuando Pablo dice, hablo con los que conocen la ley, podemos pensar que se refiere a los judíos y la ley de Moisés. Esto puede que no sea correcto al 100%, porque Roma tenía sus propias leyes, por las cuales los ciudadanos y habitantes de Roma debían regirse. Aunque la congregación de Roma se componía de judíos y gentiles, todos, de una forma u otra, debían regirse por alguna ley, fuera impuesta por Dios o por el Estado. En ambos grupos debía de haber conocedores de las leyes y estas leyes regían la vida de las personas. A estos conocedores son los que Pablo se dirige. Pero si Pablo se estaba refiriendo a los judíos y a la ley de Moisés, aún puede que incluya a los gentiles como conocedores de la ley, porque en ese tiempo lo que había de la escritura es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Así que muchos de los gentiles conocían esa ley, pero sin darle más importancia a esto, el punto es que la mujer casada está sujeta a su marido por ley y el marido a ella, entre tanto que el marido viva. La ley no la obliga a ella a estar casada a un marido muerto. Muerto el marido, ella puede casarse con quien le parezca.
La muerte disuelve todas las obligaciones, sin importar la obligación financiera. De igual manera, cuando Cristo muere en la cruz, muere la ley impuesta y el hombre ya no está atado a la ley. Y aquí hay una nota especial sobre esto. Aquí Pablo no está hablando de las causas de divorcio o de separación. En este punto, el punto aquí no es eso el punto que se expone. Porque no está hablando de sí de los matrimonios, está hablando de la relación de marido con mujer y que una vez muerto uno de ellos, queda disuelta esa relación. De igual manera, muerta la ley, queda disuelta nuestra relación con la ley, si acaso hubo alguna en caso de los judíos. Vamos a leer ahora Romanos 7, 4 al 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vamos al punto 2, la relación entre Dios e Israel. El esposo aquí representa la ley de Dios. Esta ley regía el pacto entre Dios e Israel, pacto en el que Dios amaría y cuidaría a Israel, e Israel amaría y obedecería a Dios. La ley formalizaba el acuerdo contractual entre ambos. Dios amó y cuidó a Israel, pero Israel fue infiel y no cumplió su parte del acuerdo. En cuanto a los gentiles, estos debían unirse como prosélitos a Israel y seguir la ley establecida si querían alcanzar salvación. Es por esto por lo que Dios, en su debido tiempo, entregó a muerte a Cristo para pagar la pena del pecado e incluir a los gentiles en el proceso de redención. Esta inclusión de los gentiles se puede leer en Efesios 2, versos 13 al 16. Okay. Vamos a nuestra Biblia, vamos a buscar Efesios. Efesios está unas 3 cartas después de Romanos. En Romanos, las 2 cartas de Corintios, Gálatas y entonces está Efesios. Y vamos a ir al capítulo 2 y a los versículos del 13 al 16. Repito, Efesios 2, versículos 13 al 16. Y escribió así Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Debo aclarar antes de proseguir que aquí se menciona la palabra pueblo en este pasaje que leímos. Y muchos toman esa palabra como que la iglesia es un pueblo, pero eso es equivocado. De hecho, la palabra pueblo que se inserta en este versículo de Efesios 2, 13 al 16 no está en los escritos originales en griego. Y esto fue insertado por el traductor. Originalmente decía algo así, que de los dos hizo uno, pero la palabra pueblo no aparece. En inglés, en la King James, la palabra tampoco aparece, ni en la edición de Reina Valera Gómez aparece la palabra puesta. Ellos se dieron cuenta de eso y no la colocaron. Así que esto no es un pasaje que defienda que la iglesia es un pueblo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El pueblo era
Israel. Compuesto de tribus, compuesto de personas que el Señor escogió y separó de todos los demás pueblos del mundo, de todas las demás naciones del mundo. Israel fue escogido y separado para que fuese el ejemplo de lo que es un pueblo que sirve a Dios, porque ellos fueron desde Abraham seleccionados para hacer eso. Pero decir que la iglesia, cuerpo de Cristo, es un pueblo, hablando de lo no que es correcto. nos compete ahora, de esta manera la deuda quedó salda. Ellos y nosotros incluidos en Cristo hemos muerto. Él tomó nuestro lugar. También con ello quedamos libres de la ley al clavarla en la cruz. Esto lo podemos leer en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tema a seguir entre un subtema, la inclusión de los gentiles. Ok, amado. Voy a continuar en nombre de Carlos, que tuvo una situación con su computadora. Pues entonces, ¿me están escuchando? Espero que sí. Si es así, por favor, necesito algunas manitos para confirmar que ustedes están viendo. Ok, muy bien, pues seguimos. La inclusión de los gentiles. La ley fue clavada en la cruz. Por tanto, ya no hay que estar sujetos a la misma. Su razón de ser era señalar hacia Cristo, su vida, su sacrificio, que lo cumplió. Y los judíos no tienen que seguirla, y nosotros los gentiles mucho menos. No tenemos que hacernos hebreos para alcanzar la salvación por medio de ella. Y bajo el misterio revelado a Pablo, los gentiles son incluidos, porque por medio de la obra de Jesucristo, todo el que cree, pues va a tener acceso a esta verdad. No hay que hacerse judío. Por tanto, todo el que cree en él no está sujeto a la ley, sino libre en él. Y esto lo podemos ver en Gálatas 5:1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era la ley. ¿Ok? Pues continuamos con otro subtema, que son dos aspectos de la nueva relación. En esta nueva relación, que está expresándose aquí en Romanos 4 y 5, se ven dos aspectos: que somos libres de las pasiones pecaminosas que nos llevan a un fruto de muerte, y que ahora llevamos fruto para Dios, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos entonces a la siguiente lectura, que está en Romanos 7:6. Y Pablo dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Carlos me dice: ¿ya estás listo para continuar? Ya. Ok, pues podemos entrar entonces en el tema sirviendo con un nuevo espíritu, que es el slide 12. Este pasaje reitera nuestra nueva condición. Estamos libres de la ley porque hemos muerto a ella en Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo reinando en nuestras vidas. Ahora, aunque lleguemos a pecar, el pecado no nos satisface. De hecho, nos molesta y nos duele. No nos agrada contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros. Leamos de sus Biblias Efesios 4:22-32. Ok, este es un pasaje bien interesante. Seguimos en Efesios, pero esta vez nos movemos a el capítulo 4. Y estos versículos son bien impactantes y buenos que los tengamos presentes. Efesios capítulo 4, comenzamos con la lectura, el versículo 22. Y aquí está Pablo diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Voy por el versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un detalle que hay que aclarar es que es posible que este pasaje no se esté hablando del Espíritu Santo. Este es uno de esos pasajes donde, porque la palabra espíritu comience con mayúscula, no necesariamente se esté refiriendo al Espíritu Santo. Podría estar refiriéndose a una nueva actitud del espíritu del individuo. En la versión Reina Valera Gómez es traducido así: para que sirvamos en novedad de espíritu. En cualquier caso, el efecto es el mismo. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia de Dios, que nos guía con su espíritu a una nueva actitud de vida. Leamos Romanos 7, 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tema número 4, el conocimiento del pecado. Pablo pregunta, en base a lo dicho anteriormente, ¿la ley es pecado? Su respuesta es enfática al decir en ninguna manera. La ley fue dada para que se tuviera noción del pecado, una base de referencia para que se pudiera saber si se estaba pecando o no, porque no conoceríamos que algo es pecado si no estuviera definido como tal. Pero este conocimiento trae como consecuencia que se genere en el individuo más deseo de cometer tal o cual pecado, ya que la prohibición seduce aún más. La ley, curiosamente, hace que el pecado actúe como principio activo. Pablo compara esto con su propia vida, quizás cuando era niño. Cuando él era niño, vivía sin ley, porque los niños suelen estar ajenos o exentos de la misma. Pero cuando a un niño se le dice la palabra mágica, no, se enoja y el deseo de hacer lo incorrecto se le aviva, revive o activa. Y entonces viene el castigo. ¿Y a quién le gusta ser castigado? Ok, pues hasta aquí vamos a detenernos para poder comenzar nuestro primer tiempo de preguntas. Así que vayan buscando sus respuestas, los que hayan llenado los blancos en su papel para que la tengan a la mano. Yo voy a cerrar por aquí para poder tener más acceso y ver las manitos de los que quieran contestar. Ok, Carlos, ¿cuál es la primera pregunta de la noche? ¿Cómo te pareció la analogía que usó Pablo de la mujer casada? ¿Quién quiere compartir sobre esto? ¿Cómo te pareció esa analogía? ¿La pudiste identificar, entender? ¿Viste lo que Pablo estaba tratando de ilustrar con esto? ¿Quién puede compartir? Bruni. Abre el micrófono, Bruni. Abre el micrófono.
No te oímos, tienes que abrir el micrófono. Gracias, ok, ahora. De acuerdo con lo que yo entendí, es de que de la misma forma que a la mujer quedar viuda, pues es libre de eso, de la obligación de seguir al marido y respetarlo y todo lo demás, pues así mismo, como Dios justificó la ley en la cruz, pues ya no estamos obligados a la ley. Somos personas que ya no necesitamos la ley y podemos hacer lo que el Señor pues no quiere de nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Quién más puede explicar en sus propias palabras cómo te pareció esta analogía? ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más? Angélica. Sí, a mí me estuvo un poquito difícil entenderla. Tuve que buscar concordancia, tuve que buscar otras versiones de la Biblia, la Nueva Vida Viviente, la Internacional, para poder entender bien y verlo desde el punto de vista espiritual. Porque cuando uno o sea, por lo menos yo cuando lo leí de primera intención, pues no me fue muy claro. Pero sí, entonces, según fui buscando, ¿verdad? En otras áreas y viendo la concordancia, pues pude ver que la mujer casada sujeta al marido es la ley. Es lo que Pablo, pues, o sea, lo veo como si fuera la ley. Y que una vez hubo el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Que Jesucristo muere en la cruz, pues entonces somos libres de la ley y en Cristo, pues, viene a ser ese marido nuestro, ¿verdad? Dejamos la ley, muere la ley y entonces somos nueva criatura en Cristo, somos nuevas personas en Cristo. O sea, que veo que él utiliza esto para que se entienda que una persona viva le aplica la ley y que al morir con Cristo murieron a esa ley. O sea, una vez morimos con Cristo, pues morimos a esa ley. Y estamos con Cristo. Ok. Quiero hacer un entre paréntesis aquí por si acaso que quede claro. Es una analogía, ¿verdad? Algo que está simbolizando. En ningún momento está indicando que Jesucristo es nuestro esposo o que la iglesia es la novia o algo, por si acaso. Ese tema no se está tocando en esto que estamos viendo en esos pasajes. La ilustración es el hecho de que hay hubo una ley que era la que estaba rigiendo y esa ley murió. ¿Dónde murió? Con Cristo. Cristo la hizo morir. Y se acabó. De hecho, hubo una doble muerte. Porque también en el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nosotros también morimos con Cristo en la cruz. En el caso de nosotros, tanto murió la ley por un lado, como que murimos nosotros. O sea, se disolvió doblemente la relación con nosotros con la ley. Murió la ley y morimos nosotros. Y ahora estamos con Cristo. Ok, Bruni. Al morir, nosotros lo que muere es el viejo hombre y el nuevo hombre, que es el que cree en Cristo y que por salvos y que eventualmente pues seguimos el camino recto, aunque nos equivoquemos y pequemos de vez en cuando. El mismo Espíritu nos redarguye y nos dice, lo estás haciendo mal, arranca, ponte donde tienes que Ya, y eso lo vamos a ver en los próximos pasajes, que como Pablo lo amplía utilizando su exponencia de hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. ¿Alguien más en relación a esta pregunta en específico? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Angélica, ¿tienes la mano levantada porque quieres compartir algo más o se te olvidó? Ahí, apagaste. Muy bien, Hamlet. Okay, Hamlet. Sí, la analogía de la mujer casada, Pablo lo compara con la relación de Dios con el pueblo de Israel. De la mujer, pues, respeta y ama a su marido, y de la misma forma el pueblo de Israel
debía amar y respetar a Dios. Pero más adelante leímos que Dios siempre los protegió y los amó, pero el pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto. Ya. Y con todo, que quede claro que Dios los sigue amando. Lo que pasa es que ahora mismo, como ellos no hicieron su parte de preparar al mundo para lo que viene cuando se vaya a llevar a cabo los 7 años de tribulación, y ni estaban listos para estar preparados para el reino que viene, pues entonces el Señor no los sigue usando a ellos. Se usó su obra en Cristo para rescatar al resto del mundo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Ya no es a través de Israel, es a través de Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí para continuar con la próxima pregunta? Ok, pues Carlos, la pregunta número 2. ¿Qué trae como consecuencia el haber muerto para la ley mediante el cuerpo de Cristo? ¿Qué consecuencias trajo haber muerto para la ley? ¿Quién puede contestar esa? Ahora, Bruni. Si somos salvos en Cristo, no tenemos que responder a la ley. Es una base de referencia, pero no nos libra del pecado. Solo Cristo nos libra con su sacrificio en la cruz. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. ¿Alguien más tiene algo que compartir sobre esta pregunta? O sea, que estamos viendo entonces. ¿Listos para? Ok, no veo ninguna manito. Vamos para la tercera pregunta, Carlos. ¿Cuál es el fruto de las obras de la carne? ¿Cuál es el fruto de estas obras de la carne? Mirando también lo que leímos en Efesios, pero que el producto, veo a Angélica. Deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, los cuales nos llevaban a la muerte. Yep. Eso es así. ¿Alguien más para compartir sobre esta pregunta? Proseguimos entonces con la pregunta 4, Carlos. ¿De qué somos libres y bajo qué régimen estamos ahora? Ok. Somos libres y bajo qué régimen. ¿Cuál es el régimen? ¿Qué es lo que ahora que tomó lugar? ¿Quién puede contestar esa? Carmen Alvarado. Buenas noches. Buenas noches. Somos libres del pecado y estamos bajo la gracia de Dios. Amén. ¿Y quién es el que rige ese régimen? Sergio Rodríguez, abre micrófono. El Espíritu Santo. Amén. Eso es bien importante, hermano, que Pablo está dejando saber cuál es el protocolo de Dios en lo que es esta salvación. O sea, Dios Padre nos salva a través del Hijo, y el Espíritu Santo es el que está entonces tomando control en nuestra vida. Eso es bien importante porque, sí, Sergio, comparte tú. Me iba a añadir que en la pregunta número 2, esa también es una de las consecuencias, que el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Amén, es así. Eso es bien importante que lo entendamos, porque de alguna forma, digamos a los nenes, para enseñarle a los niños, se les enseña que cuando aceptamos a Cristo, Cristo viene a sentarse en el corazón, ¿verdad? Es una forma de enseñarle a los niños, pero la enseñanza es que el que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es importante que no dejemos de poder explicarle bien a los niños qué significa ese momento cuando se reconoce y se identifica lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, y que nos sella luego con el Espíritu Santo, que aunque uno dice, porque los nenes quizás no entiendan mucho, hay que darse un poquito más aguadito, se van a sorprender, cómo es que los niños, si se les explica bien, lo explican mejor que muchos adultos. Ok, vamos entonces a la quinta pregunta, Carlos.
¿Qué significa que servimos ahora con un nuevo espíritu? ¿Qué significa eso? ¿Quién puede explicarnos? Y espíritu en minúscula. Exacto, entendiendo que lo que se fue explicado. Rafaela, tú estás levantando la mano. Sí. Porque estás levantando la que no veo bien. Y como que me pareció que la vi, porque ahora... Y como que digo, espérate, déjame llevar por la otra que está levantada también. Ok, Rafaela, contesta tú. Ajá. Nos dice, la respuesta para mí es que qué significa ser y que servimos ahora con un nuevo espíritu. Es que tenemos el Espíritu Santo reinando en nosotros. Y Jesucristo nos limpia de todo pecado delante de Dios. Y estamos, gracias. Esa última parte no te pude entender bien. Y estamos... La gracia. Estamos bajo la gracia. Amén. Muy bien. Ok. Así que entendemos eso. ¿Quién más quiere compartir? Bruni? Tenemos un nuevo espíritu bajo el cual estamos regidos. El Espíritu Santo que he recibido al aceptar y creer en Cristo por fe. Amén. Entonces, yo quería decir que lo que para mí antes estaba bien, porque era parte de una vida cotidiana, ahora yo lo miro y muchas cosas yo sé que no estaban bien y ya yo no las puedo hacer porque no nace de mí disfrutarlas ni aceptarlas. ¿Verdad? Que el espíritu va haciendo ese cambio en nuestro espíritu, en esa forma nuestra anterior. Muy bien, gracias Bruni. Gracias por dar ese detalle y testimonio a la vez. ¿Alguien más quiere añadir y compartir? Porque si no, vamos a proseguir entonces con la próxima parte. Vamos a brincar los comentarios por ahora y los dejamos para el final. Carlos. Leemos ahora Romanos 7, versos 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos al tema número 5, la dualidad de la ley. Por un lado, se reconoce que el obedecer la ley lleva a vida, pero por el otro lado, su conocimiento lleva a la tentación y a un engaño, que lleva a su vez a pecar y por ende a la muerte. ¿La ley es mala por esto? No, no lo es. La ley es santa, justa y buena. Ella cumple con el propósito de hacer resaltar, revelar lo corrupto que es el ser humano, así como ver la justicia de Dios. Leamos ahora Romanos 7, versos 13 y 14. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tema 6. La ley es espiritual y yo soy carnal. Un padre o una madre pueden prohibir a su hijo el hacer algo porque saben que ese algo le traerá problemas, el que sea. El padre o la madre establecen unas reglas que han de obedecerse so pena de castigo. El niño podría pensar que las reglas son malas porque le acarrean castigo. Que si la regla no existiera, a él le sería o le iría mejor, ya que la regla lo hace lucir mal. Pero el problema no es la ley o la regla, en este caso del niño, porque la ley es espiritual. El problema es la carnalidad, la debilidad de espíritu que lleva al ser humano a rendirse ante la tentación y a sucumbir al pecado. Este le vence.
Vamos a leer ahora Romanos del capítulo 7, versos 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos al tema número 7, la dualidad de Pablo. Pablo encuentra una dualidad paradójica en su vida, una dualidad que le lleva a lo que aborrece. Es como algunos insectos que son atraídos por la luz de una vela y vuelan hacia ella, donde mueren cuando tocan la llama. Pablo dice que no se entiende a sí mismo porque sabe que lo que está haciendo es malo, pero no puede evitar hacerlo. Igual que el insecto no puede evitar volar hacia la llama, volamos hacia el pecado. Todo ser humano batalla entre hacer lo bueno y correcto contra lo malo e incorrecto. Ya previamente el apóstol ha reconocido que la ley es buena. La conclusión es que dentro de él está el pecado, la avaricia, la rebeldía, el odio, la inmoralidad, el rencor, la idolatría y muchas cosas más. Vamos a leer ahora Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tema 8. El pecado que mora en mí. Hay que reconocer la cruda realidad de todos nosotros. En nuestra naturaleza no está siempre presente el deseo de hacer lo bueno. Quizás está presente la buena intención, pero no la buena acción. Como dice un dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Aclaro que esto es un dicho popular, que no está hablando de perder la salvación si no nos comportamos bien. Lo que resalta el dicho, es que las buenas intenciones por sí solas no traen nada bueno. Por cierto, tampoco honran a Dios. Leamos ahora Romanos 7, versos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tema número 9. Preso de la ley del pecado. Pablo encuentra estas verdades en su vida. Primero, él quiere hacer el bien. Segundo, el mal está en él. Tercero, él halla disfrute en la ley de Dios. Cuarto, tiene dos realidades luchando en su interior. Y quinto, está cautivo, prisionero de la ley del pecado. Por sí mismo, no tiene escapatoria. Leamos ahora Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tema 10. Limpios del pecado. Pablo exclama en esta porción, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es un grito desesperado pidiendo ayuda. El ser humano, por sus propios esfuerzos, no es capaz de escapar o librarse de esta situación. En la película Last Action Hero, el último héroe de acción, con Arnold Schwarzenegger, el personaje principal sale de un pozo de brea y se limpia la cara con unas servilletas de papel. El niño que coactúa le dice que la brea se pega y es difícil de quitar. La película es una parodia de las películas de acción y se ven cosas ridículas como esta de quitarse la brea
de la cara con servilletas. Esto ejemplifica la creencia de muchas personas que piensan que pueden librarse de sus pecados con la facilidad con que Arnold se quitó la brea. Pero el pecado se pega más que la brea y tan solo Cristo nos puede limpiar. Es por eso por lo que Pablo exclama: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Juan lo expresa así en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz reconcilia, redime, purifica, limpia, santifica y restaura. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ok, vamos a nuestro tiempo de preguntas. Carlos. ¿Cuál es la dualidad de la ley? ¿Cuál es la dualidad? Vamos a ver, ¿quién puede contestar? ¿Qué es lo que por un lado dice y por otro lado se conoce? Vamos a ver, ¿quién tiene esa respuesta? Vamos a ver. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la dualidad? Por un lado que se reconoce y por otro lado que se conoce. Eso está en los versículos del 10 al 12. Bruni. El obedecerla lleva a vida, pero a la vez conocerla lleva a pecar por vía de la tentación y el engaño, y que por ende nos lleva a la muerte. Yep. Eso es así. Vamos a ver, ¿alguien más? Si no, Rafaela. Ajá. Dice, el obedecerla lleva a la vida, y por el otro lado, conocerla nos lleva a la tentación y nos lleva a pecar, y de ahí a la muerte espiritual. Ya, muy bien, muy bien. Eso es así. Esperamos que lo estemos entendiendo y que esto nos esté ayudando a entender mejor estos pasajes. Sergio, abre el micrófono para poderte escuchar, Sergio Rodríguez. Sí, yo ¿verdad? Puse más o menos lo que estaban mencionando ellas, pero también añadí que el conocimiento, cuando lo que Pablo explica, que él no, cuando era, pues, se asume que era cuando era niño, que él no conocía la ley, pues tú no sabes qué es, no tienes un discernimiento de qué es malo, qué es bueno. Pero una vez que tú la conoces, pues ya sabes que eso es malo. Entonces te incita, te da tentación, a lo mejor por la condición humana de la carne, de hacer esas cosas. Ya, como decía el pastor Michael, decía, papá pasando por una pared que dice, no toques, pintado. Entonces, sí, deja tocarlo a ver si todavía está mojado. Ay, no toques, pero ya, le da con tocar. La pregunta número 2, Carlos. ¿Es entonces mala la ley? Explica. Ok, vamos a ver, ¿quién puede compartir eso? Un detallito, amado, les tengo que pedir. Cuando hablen, procuren que sus manos estén abajo. No las dejen que se esté moviendo mucho al frente porque de alguna forma retrasa la transmisión. Mucho movimiento lamentablemente afecta el que les podamos escuchar hablar. Así que pongan sus manos, si necesitan moverlas, como Celeste, las trata de mantener abajo. Porque si las ponemos arriba no nos afecta. Ok, entonces, ¿la ley es mala? Yes or no. ¿Quién puede contestar esa? Hamlet. No, la ley no es mala. La ley es santa, justa y buena. Ella cumple con su propósito, hacer resaltar, revelar lo corrupto que es el ser humano, así como ver la justicia de Dios. Muy bien, ¿alguien más tiene? Muy bien, Hamlet. ¿Alguien más quiere compartir sobre eso? ¿La ley es mala? Yes or no. ¿Y por qué? ¿Alguien más? Creo que es Rafael hablando, ¿verdad? Que como que reconocí la voz. Ok, Rafaela. O sea, de lo que habló la muchacha ahora, exacto, que la ley no es mala, no lo es.
La ley es santa, justa y buena, y cumple con el propósito de hacer, revelar lo corrupto que somos. Así, ver la justicia de Dios. Gracias, Rafaela. Sergio Díaz, Dios te bendiga, desde Miami. ¿Quieres compartir sobre esta pregunta? Tienes que abrir el micrófono para que te escuchemos, Sergio Díaz, de Miami. Ahora. Por la ley es el conocimiento del pecado, es buena. Ya, identifica. ¿Ok? Estamos entonces, amados, vamos con la tercera pregunta, Carlos. ¿Cuál era la dualidad de Pablo? ¿Cuál era ese? Hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. ¿Cuál era la dualidad de Pablo? Vamos a ver. ¿Quién puede contestar esa? Vamos a ver si esa, ajá, Bruni. La dualidad de Pablo es el hacer lo que no quiere hacer, porque sabe que está mal, pero lo hace, y lo que sabe que debe hacer, no lo hace. Es una contradicción. A sabiendas que algo está mal, lo hacemos. Sabiendo correcto, no lo hacemos. Y nos encontramos siempre en ese vaivén de lo hago o no lo hago. Grisel o Lisa. Gracias, Bruni. Grisel o Lisa. Sentimos culpables. Grisel o Lisa. Ajá, Grisel. De la manera que yo lo veo es como el ejemplo que tú diste, Celeste, de que como Michael, que dice que pues que si pasa por un sitio que la pintura está mojada y pues la gente siempre pone la mano, es lo mismo que cuando dicen no toque que está caliente, pues la gente lo toca y está caliente. Pues la gente, las personas deciden pecar, pues vas a tener o sea, no te vas a poder librar de ese pecado porque ya decidiste pecar. Tú también decides el no pecar. Esa palabra es interesante, decidir. Sergio Rodríguez. Yo estaba comentando con Aileen ¿verdad? Estos días por la mañana, que también Pablo tenía un problema, que Pablo recuerda que era su pedigrí, él era fariseo, o sea, él conocía toda la ley a diestra y siniestra, que yo creo que también eso se puede también entender del punto de vista de que tú puedes, como llevaba toda su vida viviendo bajo esos términos, a lo mejor el tener un camino nuevo todavía tenía algo por dentro de que le chocaba y tenía ese conflicto interno en su espíritu. Pero obviamente pues lo llama carne, porque obviamente es ley, pero por otro lado pues él entiende el mensaje de la gracia y tiene esa pelea interna entre lo que él hizo y conoció y vivió y creyó, porque era ferviente de esa creencia, lo rompió para hacer otra cosa, pero todavía le quedan cositas. Ya, igual que a todos nosotros. Igual que a todos nosotros. Un ejemplo bien simple, no sé a cuánto les pasa, pero los que venimos de familias mal habladas, que les gusta poner mucho colorido en las conversaciones y aprendimos que eso era parte regular y natural de hacer, que leamos en la palabra que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es tan interesante cuando estamos bajo presión que de momento hay pip, y entonces sin darnos cuenta pip, y aquí qué sé yo qué pip, y no queremos decir esa palabra colorida, pero como que es la que mejor expresa cómo nos sentimos y sabemos que no debemos de decirla. ¿Ok? Bruni. Es como otro ejemplo que yo quiero dar es, por ejemplo, a mí me encantan los mantecados. Entonces, yo soy diabética y yo sé que no me lo puedo comer, pero yo voy y me lo como y después está por las nubes. Entonces, a sabiendas, yo me lo comí sabiendo lo que me iba a pasar. Con el pecado. Decisión, como bien dijo nuestra hermana Grisel, es una decisión, y esa decisión el Espíritu Santo nos quiere enseñar a poder, porque ahí es donde entra el dominio propio. Carlos, la pregunta 4.
Ya, perdón, No, no, hermano, perdona, Carlos, perdona, Carlos, hermano Omar levantó la mano. Omar desde Perú. Sí, me estaba riendo porque eso es lo que me dice mi esposa muchas veces, que a veces, como ella me dice, se me sale el cubano y me olvido y entonces no puedo ejercer el dominio propio que debo de ejercer en ciertas situaciones y se me va eso de la mano. Yeah. Eso es Lidia. ¿Tú querías compartir algo, Lidia? No, ok, porque pensé que le habías levantado la mano. Pues vamos para la cuarta pregunta, Carlos. Una confesión de parte mía. A mí me gusta hacer chistes. Tuve que aprender a no hacer chistes de subidos de tono. Y suavizar los chistes y hacer chistes de índole cristiana, puedo decirlo así. Pero me gustaba hacer chistes. Carlos, no. Al principio de nuestro matrimonio, él me venía y me contaba los chistes que sus compañeros compartían en el trabajo y yo lo hacía. ¿En serio? ¿Tú quieres que yo escuche eso? Porque pues de eso él no le veía, no, porque eran cómicos y todo, y no es que fueran sucios o feísimos, pero entonces si los nenes iban a estar cerca, entonces nos ayudábamos, él me ayudaba a mí con mis palabras coloridas y yo lo ayudaba a él con sus chistes coloridos. Vamos al 4. Ya prácticamente la han contestado, pero que abunden entonces un poco más. ¿Cuál es la disyuntiva, la dualidad en la que todo creyente se encuentra? ¿Dónde nos encontramos en él? ¿Quién podrá ayudarnos? Gloria al Señor que es Cristo y su Espíritu. Pero esa disyuntiva yo creo que dimos bastantes ejemplos. Vamos a la quinta y si acaso dejamos algo para los comentarios. Carlos, la quinta. ¿Cómo sabemos que estamos limpios del pecado delante de Dios? Vamos a ver. ¿Estamos limpios delante de Dios, sí o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién puede contestar esa? Vamos a ver. ¿Estamos o no estamos limpios delante de Dios? Bruni. Ok, Bruni. Ya mismo, Mode, ya mismito. Dame un momentito que Bruni levantó primero. Porque Cristo murió para eso. Fue que Él murió para limpiarnos a nosotros de todo ese pecado que nosotros llevamos en nuestra vida. Entonces, no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque si fuera por nosotros mismos, nunca seríamos salvos. No es sino que por la gracia de Jesucristo somos salvos. Al aceptar a Jesucristo somos salvos por gracia. Pero nosotros solo pisamos y no arrancamos, porque siempre hay algo que nos saca del camino si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, amén. ¿Quién más quiere aportar en esta pregunta? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos limpios? O dame un momentito que Raulín o Mode. Raulín o Mode. Mode. Ajá, Mode. En realidad no estamos limpios, pero a los ojos de Dios, a Él vernos a través de Jesucristo, nos ve limpios. Yes, eso es lo que ha hecho Jesucristo. Omar. La sangre de Cristo derramada en la cruz es lo que nos limpia de nuestros pecados. Amén. Y por eso somos limpios delante de Dios, porque Él ve la sangre de su Hijo que nos cubre. Amén. Y ahí nos ve limpios. No que estemos limpios, pero Él nos ve limpios por la sangre que es la que nos cubre. Amén, amén. Que quede claro, hermanos, es que seguimos, como decía Michael, en un cuerpo de buzo. O sea, tenemos un cuerpo un traje de buzo, perdón, que es un cuerpo que lamentablemente mira lo que no debe, quiere escuchar lo que no debe, quiere hacer lo que no debe, quiere comer lo que no debe. Es algo impulsivo, es parte de ese pecado con el cual nacimos. Nosotros nacimos dañados.
Desde chiquitos el bebé no dice para que le den leche, hace leche ahora, cámbiame el pañal ahora. Son bien raros los bebés que hacen que tú te crees que no, hasta que no te da la pestecita, entonces no, el bebé te deja saber a la mala, porque somos así, somos lamentablemente dados a ser egoístas. Mío, dame, yo primero y tú después si acaso, ¿sabes? Es lamentable, pero eso es lo que el pecado hizo. Al alejarnos de que nacemos, estamos alejados, pero gloria a Dios que en su misericordia Él ha provisto todo lo que era necesario en Cristo para que nosotros pudiéramos estar delante de Él limpios y sin mancha, santos y sin mancha, porque si leen Efesios, lean ese primer capítulo de Efesios y lo dice que Él creó, o sea, él, su intención era que fuéramos santos y sin manchas, pero lamentablemente el pecado nos separó de Dios y nos manchó. Pero Cristo con su sacrificio, nuestro Dios, a través de Jesucristo, es el que nos restaura, nos reconcilia, nos vuelve para que podamos tener una relación con Él en sus términos. Y gloria a su nombre, podemos entonces también tener su espíritu para que podamos recordar. Pero amados, para recordar tienes que tener algo en tu cerebro para recordar. Y hay que recordar la palabra. Y por eso es que insistimos e insistiremos. Léela, cómela. Deja que haga su labor en tu vida para que el Señor se glorifique. Pues algún comentario sobre la clase de hoy. ¿Alguien tiene? Que tenemos unos minutitos para antes de concluir la grabación. ¿Alguien quiere decir algo de cómo le estuvo la clase de hoy? Si le sirvió, le fue de bendición, de utilidad, ¿te hizo entender algo, Bruni? Yo pienso que sí, que si no fuera por Jesucristo, el cielo estaría sin ninguno de nosotros. No hubiéramos llegado. Yeah. Miserable de mí. Enoch y Elías, ¿verdad? Sí, estaría vacío nosotros. Ya. Grisel o Lisa. Grisel, que desgracia, que ¿cómo es? Que por que Cristo haya muerto y haya sido crucificado, pues no fue una cosa no fácil para él, pero gracias a eso nosotros fuimos, estamos en la gracia ahora y no estamos bajo la ley. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más, Sergio Rodríguez? Yo quería aportar dos cositas. Uno, esta semana estuve escuchando un mensaje, entonces escuché algo que dijo el predicador que se ajusta un poquito a este estudio, que es que la ley, todos los días tú te caes y te levantas y te caes y te levantas y te vuelves a caer, vuelves a levantarte, es como un reset. Pero al llegar Cristo y salvar, o sea, hacer su sacrificio de la cruz, ya tú no estás, o sea, la ley la vives solo, pero cuando llega Cristo, obviamente a través de su gracia y su sacrificio, del sacrificio llega la gracia y ya no estás solo. Y eso pues te fortalece el espíritu, porque las cosas en la vida son más fáciles cuando tú las llevas con alguien acompañado que tú en tu soledad. Y eso eso entiendo que también puede ser, ¿verdad? Se puede aplicar a lo que vimos hoy, a los conflictos. Y algo, ¿verdad?, que también me estuvo curioso es qué habrá llevado a Pablo a escribir lo que escribió, a entrar en ese conflicto. O sea, a lo mejor pasó en ese momento una situación que no está, ¿verdad?, puesta en la Biblia, documentada, pero a lo mejor pasó algo, alguna situación que lo llevó a tener a hablar y plasmar ese conflicto interno. Una posibilidad es, y recomiendo que hagan el estudio de Hechos y lleguen cuando Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto.
Y cuando él estaba en Corinto es porque él había escapado de Tesalónica. En Tesalónica había habido la situación donde a él lo metieron en la cárcel con Sila y hubo un terremoto y todo. Y cuando fueron el carcelero casi se quita la vida, y ellos, no te quite la vida, que estamos aquí. Cuando se enteran los que lo mandaron para allá, dijeron, pues nada, que se vaya. Y Pablo dijo, no, que vengan ellos y me lo digan aquí, que vengan acá y me lo digan. ¿Sabes? En ese momento, Pablo, como bien tú dijiste ahorita, Sergio, ese ser que había sido fariseo de fariseo y que había hecho las cosas que él hizo, que las vemos con Esteban, con lo que hizo, con perseguir a gente, él tenía cascos malos, ¿sabes? Y en ese momento, cuando él escapa por otras cosas que siguieron pasando y se va a refugiar a Corinto, y él escribe esta carta de Romanos desde allí, eso que acabas de decir es una posibilidad de que eso estaba bulléndole adentro todavía, y las ganas que él hubieran querido tener de poder hacer algo en la autoridad que él solía tener. Pero bien, como todos han dicho, es lo que el Señor empezó a hacer en la vida de este ser humano, que es uno de los ejemplos que tenemos en él, de cómo el Espíritu Santo va modificando nuestra conducta y nos va llevando entonces a hacer aquello que debo de hacer en el Señor, para no hacer aquello que me dan ganas de hacer cuando me dejo llevar por mí mismo. Así que, amado, ya el tiempo... Sí. Quizás él le va a comentar al final. Sí, vamos a terminar la grabación, pero Omar, no te nos vayas para que entonces el ratito de los 15 minutos puedas compartir, pero para cuestión de la grabación, amados, vamos a despedirnos para que los hermanos que la ven pues puedan verlo en el tiempo de una hora que se pare. Así que, amados, gracias nuevamente por estar con nosotros. Mañana, con el favor del Señor, y si Celeste no comete más bloopers de lo que usó les ponen, esperan recibir la primera parte del capítulo 8, porque el capítulo 8 es bien largo y lo estamos dividiendo en dos partes, parte 1 y parte 2. Así que van a estar recibiendo la parte 1 mañana con el favor del Señor. Así que los que gusten, quédense un ratito más para que podamos seguir compartiendo sobre el tema de hoy. Y, amados, paz y gracia en Cristo. Les deseamos de corazón el ministerio de 2 de Timoteo 3:16. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amados. Ok.